El misterio de hoy empieza con alguien preguntando en un foro lo siguiente. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y yo debía tener 6 o 7 años. Nunca encontré referencias en ningún lado, así que creo que lo daban en una estación local, por 1971 o 1972. En ese entonces vivía en Ironton. No recuerdo en qué canal, pero sí que lo transmitían en un horario raro, como a las 4 de la tarde. Y tras esa pregunta, muchas personas empezarían a responder orgánicamente al tema, añadiendo detalles o corrigiendo partes que otros decían, como por ejemplo, recuerdo a Pirate Percy, siempre me daba un poco de miedo, parecía hecho con partes de otras muñecas, de muy bajo presupuesto, su cabeza era de una vieja muñeca de porcelana, parecía una antigüedad que no encajaba con el cuerpo, no recuerdo en qué canal era, o recuerdo que la proa del barco era una cara de madera sonriente, con la mandíbula inferior sumergida, parecía que se tragaba el agua y tenía esa horrible voz y risa de estilo Ed Wynn. Me impactaba mucho cuando cambiaban del modelo de madera plástico a la versión de espuma que hablaba, y así hasta que llegaban a recordar cosas muy extrañas del programa de televisión como su villano principal que se llamaba Skin Taker o muchos capítulos extraños que llegaban a traumatizar a los jóvenes espectadores del show, algo muy inquietante cuanto menos, hasta que el hilo empezaba a bajar más y más, volviéndose algo ya no solo conversacional o anecdótico, sino que ya rozaba lo verdaderamente espeluznante, y de repente la respuesta final aparecía, no solo siendo más impactante de la conversación, sino lo que le daría vida totalmente a este creepypasta, ya que uno de los usuarios del foro pondría lo siguiente. Visité a mi mamá hoy en el asilo, le pregunté sobre cuando era niño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 años, si recordaba un programa infantil llamado Candle Cove. Ella dijo que le sorprendía que pudiera recordarlo, y le pregunté por qué, a lo que me contestó porque siempre me pareció muy extraño que dijeras voy a ver Candle Cove ahora, mamá. Luego ponías el televisor en estática y te quedabas mirando la pantalla con estática durante 30 minutos. Tenías una gran imaginación con tu pequeño show de piratas. De niños siempre nos encantaba mirar algún programa que nos gustara en la televisión, o si nos ponemos algo más modernos, estar en internet mirando a personas consagrarse como leyendas del contenido independientemente de su país de origen o idioma en el que hablan. Y así ha sido siempre, una pelea eterna por mantener ocupada nuestra cabeza del mundo real a través de mundos o espacios que no habíamos visto o de voces que capaz si no hubiéramos conocido si no es por un momento que nos marcó al ver por primera vez un capítulo o algo de una serie que nos gustaba en ese momento de la vida, o algo que nos haya llamado la atención entre todo ese interés gigante que podemos tener cuando somos niños. Y ahí mismo, entre todo eso, lo más normal es encontrar de vez en cuando algo terrorífico y que nos marca para siempre o durante un tiempo. Y para el contexto de este misterio es necesario entender que desde hace décadas existe un miedo casi universal que se activa cuando un programa de televisión infantil aparentemente inocente muestra un detalle fuera de lugar, esa sensación de incomodidad ante lo extraño, lo barato o lo mal hecho que son cosas que se mencionaron en el caso de Candle Cove. Se alimenta de la vulnerabilidad con la que los niños consumen televisión, porque para muchos de ellos la pantalla es un refugio y una ventana, pero también puede ser un espejo distorsionado. Ejemplos reales de estas cosas sobran, personajes como Morso, Ratafak Placta o algo más latinoamericano como Garibaldo en Brasil, siempre han marcado esa parte traumante. Lo mismo algunos programas animados como Coraje, el perro cobarde o unas escenas muy incómodas de series como Hora de Aventura y otros miles de ejemplos. Lo mismo ocurre con producciones locales de bajo presupuesto, marionetas con ojos demasiado grandes o voces que parecían más burlonas que amistosas. En el fondo, la rareza de estos programas nos recuerda que el miedo no siempre se construye con monstruos explícitos y con el terror como parte o recurso de la trama, sino con cosas que arruinan la experiencia de un niño frente al televisor, ya sea un decorado mal iluminado, un muñeco que no parpadea o un silencio prolongado donde debería haber música alegre. Esos elementos se graban en la memoria y años más tarde resurgen en hilos de foros, creepypastas y debates de los media, porque todos compartimos la sospecha de que no era solo tele rara, sino algo más siniestro escondido en medio del entretenimiento. Volviendo a Candle Cove, esta creepypasta no nació como una cinta perdida ni como un rumor de esos que normalmente
normalmente se originaban en la red para incomodar o molestar a usuarios que entraran en foros o sitios donde tal vez habían personas socialmente incómodas. De hecho, esta creepypasta empezó con firma y fecha, y es que en 2009 en una web llamada Icor Falls se montó un hilo de un foro llamado Net Nostalgia Forum, un hilo algo normal para esas épocas de internet donde los usuarios con nicks plausibles hablaban acerca de una serie con recuerdos que se corregían entre sí, y entre todo el tema salía a la luz el nombre del show y creepypasta. La premisa de Candle Cove es sencilla y perversa. Adultos reconstruyen de memoria un show local de marionetas setenteras, con cada detalle volviéndose un poco más raro hasta que llega el momento del remate, que caía como un baldazo de agua fría, siendo un espectáculo para quienes leían el texto, empezando a creer de manera fehaciente que o era una historia increíble que demostraba lo raro que el internet podía llegar a ser, o que era una serie real de la que muy pocos usuarios en la red tenían recuerdos, algo como un Lost Media. De todas formas, el creepypasta tenía un autor algo ya conocido en el internet de esa época, como lo era Chris Stroop, que ya llevaba años cultivando proyectos narrativos en internet cuando decidió abrir su propio espacio de relatos, Icor Falls, un sitio que funcionaba como laboratorio de horror en clave de leyenda local. Allí fue donde en 2009 apareció Candle Cove acompañado de otros textos que terminaría recopilando en el libro Icor Falls: A Visitor's Guide, publicado en 2009, y que lejos de ser un golpe de suerte aislado, el creepypasta nació y se nutrió de la red que se creó en medio de un creador que entendía el pulso de la web, que sabía cómo usar los formatos digitales para atrapar a la audiencia y que llevaba tiempo haciendo relatos parecidos. Una vez que el texto comenzó a circular fuera de la página de Stroop, algo curioso sucedió. Dejó de ser leído solo como ficción, y para algunos internautas que siempre han sido parte del grupo que creía reales muchos casos y otros creepypastas, empezó a tratarse como un caso de los media. Y así en foros y ya en sitios más mainstream como YouTube, los usuarios ya no comentaban el cuento, sino que abrían búsquedas como si el programa hubiera existido de verdad. Se compartían capturas borrosas de viejas cintas VHS, montajes de marionetas con estética setentera y discusiones larguísimas sobre cuál había sido el canal que lo transmitió. Lo interesante es que Candle Cove se volvió una especie de juego colectivo, ya que todos sabían, así fuera en el fondo para varios, que se trataba de un creepypasta, pero la dinámica de reconstrucción lo transformó en una cacería donde lo importante no era encontrar la prueba, sino participar del recuerdo. Y lentamente entró en el panteón de las creepypastas más importantes, al punto que es de las pocas veces que uno de estos materiales recibe una adaptación en algún medio junto a otras como Slenderman. Candle Cove recibió un capítulo en la serie Channel Zero, solo que saliéndose mucho de lo que se contaba en el texto original, pero sosteniendo lo más posible los elementos base de la obra de Stroop. Al final, Candle Cove no sobrevive porque alguien asegura que lo vio en los 70s mientras era niño, ni porque se sostenga en conversaciones sobre qué creepypasta o caso extraño de internet aterra más, o porque lo hayan convertido en televisión real, sino porque representa lo que internet hace mejor: tomar un recuerdo inventado, vestirlo con nostalgia y convertirlo en leyenda compartida. Es el ejemplo perfecto de cómo el miedo se alimenta no solo de monstruos o fantasmas, sino de esos huecos en la memoria que la comunidad rellena en conjunto, hasta volverlos imposibles de distinguir de lo real, como ha pasado en otros casos como Saki Sanobashi. Personalmente, este caso ha sido algo raro de cubrir al tener tan a la mano cosas como videos narrando la historia, recreaciones del caso y hasta la página donde se colgó originalmente el caso, pero me ha llamado la atención el cómo este es de los pocos mitos de internet que se ha llevado a sitios lejanos de la red. Y quién sabe, tal vez este video también es estático y ustedes solo estuvieron viendo la pantalla en negro durante un rato.